dentro de las enseñanzas del profeta José Smith, está hablando de cómo la manera de, como dice, dirigir a la manera del Señor. Y dice, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Entonces, dentro de la historia de José Smith, está hablando en cuanto a que José Smith llevó a algunos miembros de la iglesia al campo de Sion. Entonces, mientras ellos estaban yendo ahí, pues no con toda la valentía en que iban a luchar por que no les persiguieran o cosas, dice de que también pasaron por dificultades. Entonces, que la mayoría de los que iban con José Smith, pues pasaron por aflicciones. Dentro de ellos era como de que no tenían una buena comida. Entonces también decía de que el agua era como tipo sucio, insalubre, decía ahí, que un agua insalubre. El queso también ya estaban como comido de los gusanos y cosas así, toda, hasta el pan. Entonces dice de que los jóvenes que habían ido, los líderes que habían ido con él, muchos de ellos empezaron a quejarse, ¿no? De por qué vinimos y no tenemos ni siquiera qué comer, pasamos en las lluvias o cosas así, ¿no? Como a diario, vemos de que a veces nosotros mismos, nos quejamos, ¿no? De algunas cosas, de la comida o de las cosas que pasan dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces hasta con nuestro propio liderazgo escuchamos comentarios o cosas así. Entonces, José Smith estaba escuchando ese tipo de comentarios. Entonces, los demás, los que estaban acompañándole, uno de ellos era eh, que después llegó a ser apóstolero, sí, el presidente Brigham Young, y también el otro, Wilford Woodford, también estaba con él. Entonces, ellos están relatando un poquito en cuanto a de que cuando ellos escuchaban ese tipo de comentarios, en la forma en la que actuaba José Smith. Entonces, ellos dicen de que José Smith como jamás fue de los que, bueno, tal vez sí se molestaba, pero no era de las personas de que explotaban, les decía las cosas. Más bien dice de que él, a pesar de que escuchaba ciertas críticas, él se esforzaba en poder ser el que les guíe. Entonces, él era la pieza esencial dentro de ese equipo. Entonces dice de que él se esforzaba por ser el mejor dentro de todos y les demostraba con su ejemplo de las cosas de que ellos tenían que hacer. Entonces, cuando ellos dicen de que tenían que pasar un río, igual los demás estaban quejándose, que sus zapatos estaban mojados o que igual va a empezar a llover, que igual habían estado en un lugar tipo más cómodo, entonces ellos tenían que pasar al otro lado del río, tenían que ir a otro lugar y José Smith les decía que ahí tenían que irse de ese lugar ya, porque él había sentido el espíritu de ese lugar. Entonces ellos tenían que cruzar por un río. Entonces los demás dice de que empezaron a quejarse, ¿no? Otra vez de que cómo nos vamos a ir, no tenemos vida, cosas por el estilo. Entonces, Brigham Young dice de que cuando el profeta José Smith escuchaba este tipo de comentarios, él ni siquiera tenía calzado, dice, zapatos. Y aparte estaba en llover y era un tiempo en que hacía frío. Entonces dice de que el profeta José Smith fue el primero en levantarse y adelantarse, ¿no? Para carromatos, creo que son los carromatos, y que como hizo, él empezó a caminar y cruzó primero. Entonces cuando los demás vieron a José Smith que tomó esa actitud, los demás también, unos de ellos empezaron a irse, ¿no? Haciendo, o muchos de ellos tal vez también estaban para qué vine, ¿no? Entonces, luego explica de que el propósito por el que ellos era una forma en la que ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, pero otra de ellas era de que nuestro Padre Celestial les estaba poniendo a prueba para saber cuánto se iban a esforzar ellos para lograr este dentro de la iglesia o para vida.
Entonces muestra el ejemplo de que José Smith, eh, tal vez después de que escuchó tantas cosas, igual él tenía un corazón que estaba lleno de amor a los demás y que les predicó con su que ellos tenían que hacer. Entonces muchos de los periódicos, otras personas que eran influencers, algo así, se acercaban. Entonces, mira, pregunta, ¿por qué es que las personas le hacen caso? Porque todo lo que él dice los demás lo hacen. Entonces él siempre les explica y les, si ellos hacen lo que él les dice, no es porque quieran hacerle caso a él, más bien ellos ya habían escuchado los principios correctos que él les había enseñado, que esa era la forma en la que él les dejaba a ellos para que puedan actuar por sí mismos. Entonces la forma en la que él enseñaba era de forma correcta y de acuerdo con el evangelio. Entonces dice que varias personas de periódicos y así siempre le preguntaban eso, que por qué las personas le escuchan y le siguen y por qué él quiere el poder. Entonces él siempre les explicaba lo mismo, ¿no? De que no es que él desee poder, más bien les enseña principios correctos y verdaderos y deja que ellos tomen la decisión por sí solos. Entonces que ellos utilicen su albedrío. Entonces, dentro de eso, él estaba explicando de que, bueno, dentro de ese aspecto, está explicando en cuanto a que ya, dentro de campo de Sion, dice, en el campo de Sion no logró su objetivo político, pero tuvo efectos espirituales que eran perdurables. Entonces, muchos de los que estaban en el campo de Sion, dice de que fueron llamados a ser parte de los 12 apóstoles de José Smith y fueron también llamados a ser 70. Entonces, era una forma de ayudarles a ellos a aprender cómo dirigir y cómo ser responsables en los llamamientos que se les iba a otorgar más adelante. Em, ¿Y qué más? Y dice, aquellos hermanos aprendieron a dirigir a la manera del Señor por medio de la experiencia que tuvieron con el profeta José Smith. Entonces, muchas veces, ¿no? Nosotros, dentro de nuestros llamamientos, este, a veces creo que siempre escuchamos, ¿no? Críticas o algo por el estilo, ¿no? Pero, bueno, en mi parte yo he tratado de hacer de que esas críticas más bien me ayuden a mí a saber cómo mejorar, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo esto, estaba reflexionando un poquito en cuanto a nuestro liderazgo, de cómo es que tenemos que dirigir a las personas. Y es un claro ejemplo de José Smith, ¿no? De que él enseñó pues con su ejemplo y otra fue de enseñándoles principios correctos y dejándoles a ellos a que decidan por sí solos lo que quieren hacer. Y también siempre dice de que José Smith contaba con el espíritu. Entonces, y ya, entonces dice, en cuanto al poder que tengo sobre la mente del género humano, quisiera decir que se debe al poder de la verdad. Cae en la misma doctrina de las cuales he sido un instrumento en las manos de Dios para presentarlas y no porque yo ejerza en ellos compulsión alguna. Entonces es lo que el profeta José Smith le estaba diciendo a un reportero de un periódico. Entonces, muchas veces nosotros tenemos influencia en las demás personas, pero depende mucho de nuestra influencia, que si es buena, como ellos van a aprender. Pero siento que debemos de mejorar en algunos aspectos, igual, ¿no? En nuestro trabajo, en las cosas que tengamos que hacer. Como dice aquí, tal vez hermano Eri ahorita es el que nos dirige, ¿no? En el campo de Sion, el profeta José Smith les estaba dirigiendo, les demostraba qué es lo que tenían que hacer. Entonces dice, depende de nosotros si nosotros queremos esforzarnos, aplicar lo que se nos enseña y gobernarnos a nosotros mismos.
Entonces, ¿hay algo más? Dice, el profeta dio el siguiente consejo a un grupo de líderes del sacerdocio para guiarlos en sus conversaciones. Cada cual debe hablar según su turno y su lugar y a su tiempo y ocasión, a fin de que haya orden perfecto en todas las cosas. Y todo hombre debe estar seguro de poder aclarar más el tema en lugar de sembrar tinieblas. Y eso se puede lograr si los hombres se aplican diligentemente a estudiar la voluntad y la disposición del Señor, cuyo espíritu siempre manifiesta y demuestra la verdad al entendimiento de todos aquellos que lo poseen. En esta parte, en cambio, bueno, estaba pensando de que muchas veces cuando estamos en algunas reuniones o cosas así, todos hablamos al mismo tiempo. Entonces, y no logramos entender o captar lo que se nos está enseñando. O tal vez se nos está enseñando algún principio que es importante o correcto, pero por estar que uno habla acá y el otro habla allá, entonces no logramos entender lo que se nos está enseñando. Entonces, dentro de la iglesia, dice de que siempre tenemos que tener ese orden, ¿no? Y que como la iglesia es un lugar de orden, siempre tenemos que tratar de escuchar a la persona que está hablando y dar ciertos turnos. Entonces, esa es una forma de también dirigir dentro de dirigir eso. ¿Ya? Y, ¿cómo más? Hay otra cosa. Ahí. Y, yeah, dice, eh, dice, aún así formábamos el campo de Sion y muchos de nosotros no orábamos. Éramos desconsiderados, descuidados, desatentos, necios o maliciosos, y no lo sabíamos. José tuvo que soportarnos y enseñarnos como a niños. No obstante, hubo muchos del grupo que jamás murmuraron y que siempre estaban listos y dispuestos a hacer lo que nuestro líder desea. Entonces, estaba recordando la parte cuando vimos el video de Efraín y cuando presidente estaba diciendo de que tenían que ir a ver a los era eso Brigham les estaba diciendo que tenían que ir pues a ver a los con alimentos y cosas así. Entonces, ¿se acuerdan cuando los demás dijeron en 6 días estoy listo o el jueves estoy listo? Pero Efraín, él dijo, yo ya estoy listo, entonces puedo salir a cualquier momento. Entonces, dentro de ello es como muchas veces, tal vez no estamos listos o preparados para lo que se nos asigne o para lo que tengamos que realizar. O a veces tenemos miedo de hacer ciertas cosas. Pero, como dice ahí, tal vez tenemos que esforzarnos por estar aún más preparados en las cosas que tengamos que hacer, ya sean temporales o espirituales, pero tenemos que prepararnos aún más. Y, y tenemos que ayudar pues a las demás personas, de que tal vez si ellos no están haciendo las cosas pequeñitas que les ayuden a fortalecer su fe o su testimonio o llevar a cabo sus medidas dentro de sus llamamientos como su liderazgo, creo que bueno, en lo personal pienso que tendríamos que ser la base para poder ayudar a los demás. Entonces, sí, como dice, sí, tal vez nosotros no, si nosotros estamos enseñándoles a ellos de que tienen que ser buenos líderes o cómo tienen que llevar a cabo, pero si nosotros mismos no lo hacemos, entonces no vamos a ayudarles a ellos a cambiar. Entonces, como dice el dicho, si es que tal vez estamos predicando, pero no estamos haciéndolo, más les perjudicamos. Entonces, cuando yo leí este relato de las enseñanzas del profeta José Smith, está bien en cuanto a cómo nosotros podríamos mejorar tanto en lo espiritual como en las cosas temporales, como en nuestro propio liderazgo. Y pienso de que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en mejorar ciertos aspectos de nosotros.
y tratar de ponernos, no sé, darnos un seguimiento constante de en qué es que tal vez estamos fallando o hacernos un inventario personal para poder saber cómo seguir mejorando. Aunque no va a ser fácil, ¿no? De un día para el otro cambiar, pero creo que nuestra constancia, nos ayuda a poder mejorar en nuestra forma de liderar a los demás y también en liderarnos a nosotros mismos. Y ese es mi mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Algunos comentarios? Muy bien, hermano. Gracias. ¿Algunos comentarios? Adicional. Pero bueno. Eso va para igual No. la pregunta. Muy bien. Entonces, gracias por estar con nosotros en nuestro devocional. Vamos a comenzar diariamente para poner el área en nuestro canal de YouTube para ayudar a otros también a entender la verdad del Evangelio. Hay varios puntos de doctrina que están mal entendidos entre varias, más bien aquí, en mi experiencia aquí en Latinoamérica, con todo respeto, pero la idea aquí en estos grupos es que busquemos la verdad en todo y a través de varios estudios, etcétera, que hacemos y intentamos de explicarlo aquí en esta plataforma pequeña devocional. Por favor, suscribe al canal y también toque timbre. Ahora diariamente vamos a estar poniendo un devocional. Pues un devocional un poquito más largo. Hay devocionales un poquito más cortitos. Pero de ahí también vamos a comenzar a estudiar, no se pierdes, en David Jan Skousen, que era profesor de BYU y escribió libros por algunos apóstoles y profetas bajo la dirección de ellos, presidente McKay, entre otros, Johnny Whitsoe y otros. Y vamos a explorar un poquito sobre este tema, pero por favor, sigan nosotros en esto para que busquemos la verdad en todo, para entender mejor el Evangelio, más de todo cómo se aplica a nosotros en esos días de decepción y engaño. Gracias por estar con nosotros. I see